Voy a ofrecer una oración para comenzar nuestro Jundoqué. Buen día, querido Padre, Madre Celestial. Buen día, Padres verdaderos. Muy buen día, hermanos y hermanas. Queremos, querido Padre, Madre Celestial, como siempre, cada mañana, agradecer que nos hayas cuidado durante la noche y que durante la mañana podamos abrir nuestros ojos y respirar aire fresco, comenzar un nuevo día con nuevas experiencias, pero especialmente podemos comenzar compartiendo aquí a través de el Jundoqué a las 6 de la mañana, compartiendo tu palabra, reflexiones, también mensajes de tu hijo Junjinin, tan profundas, tan importantes, que desde el año 87 buscaron abrir nuestra mente y cambiar muchos conceptos que nosotros teníamos arraigados en esa época y que continuamos teniendo arraigadas, estructuradas en nuestra mente, especialmente lo que es concerniente a tu naturaleza, Hanun Pumunin. Junjinin, desde el mundo espiritual, él mismo lo mencionó, descubrió cuán inmenso es tu amor, Hanul Pumunin, que a pesar del Padre y la Madre tener amor verdadero, intenso por todos nosotros, nunca se puede comparar con el amor que tú siempre nos has tenido, Hanul Pumunin. Y Junjinin trató de aproximarnos a ti, Hanul Pumunin. Trató de abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que pudiéramos comprender ese increíble y maravilloso amor que tú tienes por nosotros como Padre, como Madre Celestial. Queremos orar por la Madre verdadera, orar por todos los proyectos, por todas las metas, que todo salga de acuerdo a lo planeado por el cielo. También oramos por todas las familias bendecidas, hijos bendecidos. Oramos por el crecimiento de la iglesia que tanto estamos buscando. Por favor, guíanos para preparar tanto la forma como el fondo. La forma son el sistema Hanun Pomonim, pero el fondo es nuestro corazón, nuestro amor y pasión por estar siguiendo este camino Hanun Pomonim. Hay una parte externa, administrativa, y hay una parte interna muy importante, que es la que nos va a motivar a testificar a las personas sobre nuestra fe. Hanun Pomonim, por favor, guíanos en esta mañana, en este Jundoqué, que podamos reflexionar, que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones para ir aproximándonos más y más a ti y a los Padres verdaderos. Quiero ofrecer esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida, Ayú. Ayú, una vez más, bienvenidos. Hoy día tenemos 2 grados de temperatura acá en Santiago, hace frío. Anoche, a las 22 horas, a las 21 horas de horario de Chile, tuvimos una reunión con, con la sede mundial. Y ellos nos mostraron la manera como se está organizando la iglesia en el mundo a través de clasificar la iglesia en 3 niveles, en 3 tipos de iglesia. Iglesia de jóvenes, iglesia en crecimiento, una iglesia que, por ejemplo, tiene dificultad en crecer, donde hay que enfocarse en los miembros, 3 tipos de iglesia. Pero especialmente la iglesia que está creciendo, aquella iglesia que tiene 30 miembros y que tiene un proyecto de ir triplicando su membresía, es lo que llamó más la atención, parece. Entonces cualquier iglesia que reúne 30 miembros y tienen un proyecto de crecer, de expandirse, se llama iglesia en crecimiento. Déjenme ver acá, rapidito, para compartir con ustedes lo que... solamente un punto. Entonces, iglesia familiar joven en la primera,
La segunda es iglesia en crecimiento estratégico. Creo que eso es todo. Entonces, el punto es que hay que informar, hay que ir chequeando cuántos miembros hay, el crecimiento de la iglesia. Hay que estar ahora informando todo, porque como leímos nosotros el mensaje en la revista True Peace de la señora Won Yu, la madre está siempre observando, chequeando cómo está la iglesia, pero principalmente para saber dónde está el punto, dónde está la dificultad, dónde está el, la- el aspecto administrativo tal vez de la iglesia o interno también, porque también ahí se mencionó que hay iglesias donde los miembros están con problemas internos en su fe, entonces hay que enfocarse en educar también a esos miembros. Entonces hay iglesias que tienen también esa situación. Entonces se quiere entender completamente la situación de la iglesia en números y en reportes, a través de reportes, ¿no? Y la madre está chequeando eso siempre, dice. ¿Y qué más? También se está, hermano y hermana, ustedes saben que la madre mencionó que la época del principio divino ya pasó. Ahora estamos en una época donde se debe enseñar sobre la identidad de Jesús y sobre la teología de los padres verdaderos. Pero se está ahora, yo creo, organizando bien qué es lo que se tiene que enseñar del principio divino, o qué es lo que la madre quiere decir con que el principio divino ya pertenece a otra época. Eso se está todavía, no se entiende muy bien, según escuché ahí en el grupo que tenemos nosotros, Continental, directo con hermanos de Corea. Se está tratando todavía de definir qué es lo que la madre quiso decir con que el principio ya pertenece a otra época y ahora hay que enseñar estos contenidos. Inclusive la madre dijo que estos jóvenes que se formaron hace poco, que fueron de pionero, entre ellos el nieto de la madre verdadera, ellos están enseñando de esa forma sobre la identidad de Jesús y también sobre la teología de los padres verdaderos directamente. Pero oficialmente todavía no tenemos nosotros ninguna confirmación de qué se trata esto. Eso todavía se está analizando. Hemos visto nosotros que la naturaleza de Dios se malentiende realmente y que hemos visto nosotros en el Chongsong-gyon del 2007. Ojalá ustedes lo puedan tener en español. No sé si aquí se publicó el libro negro, Chongsong-gyon negro, del 2007. Hay una parte donde, no, Kenji, parece que no se tiene. Yo lo tengo en portugués solamente, entonces tengo que traducir para poder compartir aquí. Pero no lo voy a compartir aquí, solo quiero que ustedes se den cuenta de que realmente es muy importante que nosotros podamos entender cuál fue realmente la responsabilidad o cuánto Dios estuvo involucrado directamente en la historia del Antiguo Testamento, del pre-Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, donde se ve un Dios muy temperamental, un Dios muy agresivo, que dio órdenes bastante fuertes al pueblo de Israel. Recuerden que se resolvía todo con guerras en esa época, se mataba a mucha gente, y eso ha confundido muchas veces a los teólogos, aún a las personas comunes. ¿Cuál es la naturaleza de Dios realmente? Si el mismo Dios dice no matar, pero él mismo en esa época da órdenes directas de matar miles y miles de personas. Entonces, el padre en este Chongsong-gyon menciona que Jehová no es, no es Dios, sino que era un ángel, y que el ser humano, por haber caído más abajo de la creación, tuvo que cumplir su responsabilidad junto con los ángeles. Como el ser humano cayó abajo de los ángeles se tornaron los guías
del hombre, hasta que el hombre pasó de la etapa de ofrecer ofrenda a través de la creación, a después ir pasando por la etapa de siervo, siervo, hijo adoptivo. Hubieron varios niveles hasta llegar a la época de Jesús, donde Jesús por primera vez aparece mostrando la cara de Dios para el pueblo de Israel. Por primera vez, mostrando la naturaleza del amor de Dios, por primera vez. Entonces, desde Jesús para atrás, fue una época guiada por los ángeles. Entonces los ángeles mostraron la cara como si fuera la cara de Dios. Entonces en este Johnson-Guion el padre menciona de que aún aquella experiencia que tuvo Moisés cuando se le apareció supuestamente Jehová, o yo soy el que soy, como dice ahí, ¿no? Aquella zarza ardiendo, Moisés le pregunta quién eres y esa voz le dice yo soy el que soy. En Hechos 7, desde el 30 al 35, Kenji, si lo puedes buscar después, si lo puedes buscar, Hechos, el libro de los Hechos, desde el 30, Hechos 7, desde el 30 al 35, claramente ahí se menciona que fue un ángel aquel que habló en la zarza ardiente, no fue Jehová. Pero esto quedó impreso en la historia humana, quedó impreso esta naturaleza de Dios que subyuga al enemigo, que lo castiga cuando comete un error. Y esto no cambió con la época de Jesús, el mismo Padre lo menciona. Estoy haciendo un resumen que después lo vamos en otro Jundoqué podemos leer todo lo que yo he traducido al español, que son como 9 páginas sobre este texto. Entonces el Padre dice que cuando Jesús aparece y trató de mostrar esta naturaleza de amar y bendecir a tu enemigo, imagínate, ama a tu enemigo, bendice a aquel que te maldice. Entonces, esta naturaleza compasiva del amor de Dios, imagínate, se ha vivido 4000 años de historia bíblica a través de la fuerza. Se ha mostrado a Dios a través de la fuerza, el poder, la fuerza, el castigo. Ahora aparece Jesús de que tengo que orar por el enemigo. Y si me roba, tengo que darle mi manta. Y si me pega en la mejilla, tengo que ponerle la otra. Y las personas que escuchan esto, los fariseos, dicen, ¿pero de qué está hablando este hombre? Si toda la vida nosotros hemos evangelizado con espada, ojo por ojo y diente por diente. Y el que comete pecado se le castiga y se le mata en plaza pública. Y viene este hombre a enseñar esta forma casi como cobarde, se podría decir, de colocarle la mejilla a aquel que me insulta, a aquel que me roba, tengo que darle mi capa. No pudieron entender el nuevo paradigma que Jesús traía. Y no pudo convencer tampoco a nivel digamos, del Evangelio después de Jesús. Tampoco, en cierta forma, se creó una cultura donde nosotros practicamos el amor y la bendición a los enemigos. Se continuó resaltando la naturaleza de Dios que castiga. Esto hasta el día de hoy. A pesar de que hubieron santos en la historia que practicaron este amor, trataron de practicar el amor de Cristo, de vivir por el bien de los demás, de servir a los demás. Pero vean ustedes las cruzadas, vean ustedes lo que ha sido la historia cristiana, la Edad Media, cuando se castigaba a personas que pensaban diferente, con la hoguera. Cualquier persona que tenía alguna habilidad o una opinión diferente, especialmente las mujeres, se castigaban mucho, se quemaban en las hogueras. La Edad Media, la época de la Inquisición, fue una época tremenda. Es decir, a pesar de que después de Jesús hubo mucha gente que trató de practicar el camino del amor verdadero, del vivir por los demás, y eso fue un motor también que ayudó a expandir la iglesia, pero a nivel general, como sistema teológico, en los países donde el cristianismo se tornó la religión central,
rápido se corrompió todo y se volvió otra vez a usar la fuerza, la prepotencia, la fuerza, la soberbia, ¿no? Es decir, se volvió a el pensamiento antiguo. Entonces, fíjense aquí qué interesante esto, queridos hermanos. Déjenme aquí buscar. Tengo acá, tengo acá aquí. Fíjense ustedes, este es un estudio teológico que analiza. Fíjense aquí, el Génesis 3:15. Esto es para que ustedes vean el resumen en teología de cómo se ve a Dios. Dice aquí solamente esto: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto según este consejo teológico? Fíjense aquí, acá. En respuesta directa al engaño de la serpiente y la desobediencia de Adán y Eva, Dios pronuncia maldiciones sobre cada uno de ellos, así como sobre las generaciones venideras. ¿Se entiende a lo que voy? Según los teólogos, Dios pronuncia maldiciones sobre Adán y Eva por generaciones y generaciones. Maldice a la serpiente y maldice a Adán y a Eva, y a Adán también los maldice. De la boca de Dios se está colocando esto, que de la boca de Dios brotan maldiciones para su creación. ¿Cómo puede una persona empatizar con un Dios así, querido hermano y hermana? Pero desde el punto de vista de alguien que fue rechazado cuando fue testificado, por ejemplo, supongamos que yo he ido a testificar a alguien y esa persona me rechaza, me da un sentimiento, Caín, de decir, Dios te va a demostrar algún día con su poder de que tengo razón. Hay un sentimiento. Algún día te va a pasar algo y te vas a dar cuenta. Siempre hay un sentimiento de que Dios va a demostrar su poder y su autoridad hacia esa persona que no me quiso. Ya vas a ver. Entonces, tener ese sentimiento de que algún día Dios te va a mostrar a la fuerza, o cuando estés mal, su poder, su gloria, su autoridad, eso lo tenemos todavía nosotros. Pero lo que estamos cambiando nosotros ahora, porque estamos tratando de entender a Dios y a entender el corazón de Dios, es que en Dios no existe una palabra de maldición o de ira o de deseo malo hacia su creación, no existe. Eso lo trató de dejar muy bien, muy claro San Pablo Apóstol en las preeminencias del amor. El amor todo lo cree. En el amor no hay envidia, no hay odio, no hay maldad, no hay nada. Siempre lo cree, todo lo cree. Lo que él está definiendo es el amor de Dios, que es eternamente bondadoso. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Estos conceptos, estas maldiciones hacia Adán y Eva. Inclusive Dios le dice, Adán se enseñoreará de ti, le dice a Eva. Adán va a tener poder sobre ti. Se va a enseñorear, es decir, va a hacer contigo lo que quiera, como castigo. Dios, señor Wolf, según esto, está castigando al ser humano. Lo está maldiciendo a una vida de sufrimiento. El Dios que creó este mundo con amor verdadero está ahora maldiciendo su creación. Un día después de la creación, podemos decirlo así, en términos de tiempo. Esto es lo que estamos cambiando y tenemos que entenderlo muy bien, porque si no, ¿cómo tú vas a convencer a una persona que piensa un poco sobre esto? Una persona que piensa te va a decir, ¿cómo tú me hablas de un Dios de amor si durante todo el Antiguo Testamento el mismo Dios que tú me estás diciendo acá, él mismo ejerció poder y autoridad con un derramamiento de sangre? ¿Cómo tú reconcilias eso? Entonces el Padre aclara muy claramente todo esto y nos ayuda a entender que toda esa época del pre-Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento fue guiada por los ángeles. El Padre dice aquí, es que no es el tema que yo hoy día iba a tocar, pero solamente estoy haciendo una reflexión de ese punto.
el Padre dice que simplemente Dios estableció un criterio para la restauración, un criterio básico hacia dónde hay que llegar, pero la responsabilidad de crear un fundamento es bajo la supervisión de los ángeles, junto con el hombre. Por eso los ángeles siempre estaban siendo enviados como mensajeros. El Padre dice que el criterio que tomaron los ángeles es basado en lo que se estaba viviendo en esa época, que era una época donde, dice el Padre, Satanás gobernaba como un demonio el mundo, en el pre-Antiguo Testamento. Es decir, lo gobernaba realmente como un demonio, donde todo era a través de la guerra y derramamiento de sangre. Entonces, basado en ese criterio que existía en esa época, cómo se formaban las naciones en esa época, los ángeles que tenían que formar una nación también, la nación de Israel, se basaron en ese modelo, porque si no, ¿cómo lo iban a hacer en esa época, donde todo se resolvía a la fuerza? Y fueron moldeando el pueblo de Israel hasta llevarlo a una época donde pudiera cambiar todo. Cuando llegara Jesús iba a cambiar el modelo por primera vez. Hasta que llegara Jesús, los ángeles fueron responsables. Y Dios nunca mostró su cara directamente, nunca pudo. Siempre fue a través de los ángeles. Entonces es un tema para mí apasionante, es un tema muy importante que aclaró este problema que yo veía sobre un Dios histórico muy duro, muy difícil de entender. El mismo en los 10 mandamientos dice ahí no matarás, pero su gobierno como Dios en el Antiguo Testamento se ve un Dios que siempre está ordenando, pero matar sin piedad. Aún dejar una persona viva equivalía a ser desobediente a Dios y perder el trono, como sucedió con Saúl, que porque dejó a algunas mujeres vivas, a seres humanos, son seres humanos, los dejó vivos, perdió su trono. Es decir, ¿cómo reconciliamos nosotros? ¿Cómo explicamos esto nosotros ahora a la gente? Porque queremos nosotros que la gente se acerque a Dios, ¿verdad? Y sienta el amor de Dios como un Padre que ama, en donde no hay enemigo para Él. Pero el Antiguo Testamento está lleno de enemigos, según inclusive los cantos de los cantares del rey Salomón. Pondré a tus pies tus enemigos. Hay un montón de pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento donde se ve que Dios está rodeado de enemigos. Luego el Padre dice, Dios no tiene enemigos. ¿Cómo nosotros hacemos? Entonces esto nos ayuda a entender que el pre-Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesús fue una época guiada por ángeles, ¿no? Los ángeles tomaron la responsabilidad basado, yo no sé la comunicación que tienen los ángeles con Dios, pero algún nivel de relación espiritual tienen, y bajo sus comandos, basado en este criterio básico, los ángeles fueron responsables y después el hombre fue responsable. Juntos los dos. Los dos fueron responsables de resolver el drama y crear el fundamento para que se pase a otra etapa de la restauración con Jesús. Pero esta naturaleza de Dios que se experimentó, como tenemos el Testamento, el Antiguo Testamento, se enfatiza todavía, querido hermano y hermana, cuando un cristiano da testimonio, enfatiza todo este espíritu de Dios, que no es Dios, sino que esta falta de comprensión de Dios. Pero cuando en un culto se da un sermón, como ustedes vieron lo que les acabo de mostrar acá, se dice que Dios está maldiciendo, está dando maldiciones a Adán y Eva. Entonces, cuando se estudia la Biblia, cuando un pastor se forma de pastor y estudia teología, queda con toda esta impresión de Dios, ¿no? Un Dios que impone. Por lo tanto, tú tienes que creer en Dios, porque si no, Dios va a ejercer su poder sobre ti y maldiciones van a salir de la boca de Dios para tu familia. Un teólogo se forma basado en toda la teología. Y lo que Jesús trató de enseñar cuando dice, ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo, bendice a lo que te maldice, solo con esas dos palabras es suficiente para derrumbar a todas las iglesias o todas las denominaciones cristianas, porque no estamos practicando eso
tan simple. Bendice a tu enemigo, bendice a los que te maldicen. Ama a tu enemigo. Ya practicar eso es algo extremadamente difícil. Y es muy difícil. Entonces, es más fácil, señor Wolf, creer en un Dios, este Dios antiguo, usar este antiguo concepto de Dios, ¿no? Que impone, es un Dios de brutalidad, porque impone su poder, su gloria. Y pobrecito el que no crea, porque en algún momento Él te va a demostrar que Él es Dios, que Él es Jehová, el Rey de los ejércitos. Todos estos conceptos se usan todavía en el mundo cristiano. Dios es el Dios de los ejércitos. Es decir, Jesús hizo todo un esfuerzo para enseñar el amor de Dios, pero no consiguió demostrar el poder que tiene el amor de Dios. Si Jesús hubiera sido recibido y Jesús por el pueblo de Israel y hubiera formado una familia, hubiera tenido tiempo para un gobierno centralizado en el amor verdadero, entonces la gente se hubiera dado cuenta de lo que está queriendo decir Jesús, del poder que tiene el amor de Dios, que es como fuego, dice Pablo, es como una piedra caliente que tú le colocas en la mano a una persona. El amor es así, quema. El poder que transforma a través del amor verdadero. Pero no se conoció. Pasó así 3 años de ministerio público hablando estas cosas que parece que no traen transformación, no tienen poder, autoridad para establecer un gobierno en este mundo, con esta actitud pasiva del amor que Jesús trató de enseñar. Es muy pasivo, muy liviano, no tiene fuerza. Entonces no tuvo popularidad esta visión de Jesús hasta el día de hoy. Vale más el miedo que yo te pueda causar del infierno que va a venir después si eres desobediente a Dios, a tratar de convencerte con mi amor, ¿no? Dar mi vida por ti. Es mucho más fácil usar el miedo psicológicamente en las personas. Entonces continuamos usando mucha historia teológica del Antiguo Testamento. Son tremendos libros ahí, difíciles de entender, pero hay toda una historia de este Dios que ejerció su poder violentamente. A estas palabras tan difíciles que Jesús colocó ahí en jaque mate a todos estos líderes, diciéndole, ama a tu enemigo. Si saludas solo a las personas que te quieren, ¿qué cosa nueva haces? Dice Jesús. Saluda también a las personas que no te gustan. Es decir, los puso en situaciones tan complicadas internamente. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. Entonces ellos decían, entonces no vamos a poder castigar a nadie. No vamos a poder mirar la paja del ojo ajeno porque yo tengo vigas adentro de mi ojo. Es decir, los bloqueó por todas partes Jesús. Les impidió actuar absolutamente desde el punto de vista satánico. Y los llevó a verse a sí mismos. Pero como ya existía una historia de 4.000 años, donde Dios supuestamente había ejercido su poder, su autoridad, y estableció una nación, y luego esa nación cayó, pero se volvió a levantar, a pesar de todo, aunque estuvo después dominada por el Imperio Romano, pero todavía continuaban con su estructura, su fuerza. Eso se tornó todavía poderoso y difícil de cambiar. Esos criterios, esos conceptos de 4.000 años. Jesús en 3 añitos se enfrentó directamente contra esa cultura y los bloqueó completamente en su conciencia, con sus palabras. Estas personas quedaron completamente aturdidas cuando Jesús los bloqueó su punto de vista y su manera de ver el mundo a una visión diferente, volcada más hacia la honestidad y total sinceridad hacia sí mismo. ¿Quién soy yo? Y se dieron cuenta, yo soy tremendamente pecador, desde los doctores de la ley hasta todas las personas. Jesús dijo, de las piedras Dios puede sacar a Abraham. Imagínense, una afronta completa, es decir, no vale tu título, no vale tu linaje, en realidad. Pero esto no pudo convencer al pueblo de Israel. Esto que estoy diciendo a ustedes es un resumen de lo que el Padre menciona en este Chonsong-gyon, página
de la página 53 en adelante, del Johnson antiguo, en portugués. Entonces es tan difícil realmente poder reconciliar a Dios desde el punto de vista que nosotros conocemos. Lo que nosotros conocemos es muy diferente de lo que los cristianos conocen. Pero hay cristianos sí que han conocido el amor de Dios también. Hay muchos que conocen el amor de Dios, pero en su gran mayoría no lo conocen tan profundamente. Pero los cristianos, ellos admiten esta naturaleza de Dios del Antiguo Testamento y la complementan con el amor de Dios, pero ellos admiten que Dios tiene esta dualidad, este comportamiento. Nosotros decimos que no, en Dios no existe responsabilidad por el derramamiento de sangre. Eso lo dijo el Padre. Dios es completamente inocente del derramamiento de sangre del ser humano. Y eso es tremendo. Nosotros fuimos responsables. El Padre ahí mismo dice, el que fue responsable no es ni siquiera Lucifer, mucho menos Lucifer fue responsable. Ni Dios fue responsable, es solamente el hombre. Entonces, para mí eso me chocaba pensar en eso. Yo siempre pensaba, pero Hanul Pumonín, Adán y Eva eran niños, manipulables. Cualquier niño de un rey que es cuidado por un siervo que se resienta, que esté resentido, lo va a contaminar en su corazón desde chiquitito. No tiene chance de escapar de la influencia. Entonces estos niños, en algún momento en su adolescencia ya van a estar contaminados internamente y van a estar en contra del papá si los sirvientes le inculcaron odio, resentimiento, injusticia, cualquier cosa en el corazón. Entonces no tiene chance Hanul Pumonín. ¿Cómo es posible que sea responsabilidad de Adán y Eva? El Padre dice, los 3 ángeles fueron enviados para cuidar a Adán y Eva. Eran responsables por ellos. Dios educó o quería educar a Adán y Eva a través de los ángeles, y los ángeles eran responsables de que Adán y Eva llegaran hasta el matrimonio sin mancha, dice. Esto lo vamos a leer más adelante, hermano. Entonces no había chance de escapatoria para Adán y Eva. Y luego entendí que Dios no puede decir que los ángeles son responsables porque nos quitaría el tremendo privilegio que tenemos nosotros de ser responsables. Esa es la bendición que tenemos. Yo soy responsable. Decir yo soy responsable por sobre todas las cosas es una bendición. Es lo que Dios quiere otorgarnos a nosotros. La autoridad de ser responsable de mi propia voluntad y de mis propias decisiones. Desde el punto de vista de responsabilidad como siervo, Lucifer es responsable totalmente. Desde la posición de siervo, Lucifer es responsable. Tiene responsabilidad como siervo. No cumplió su responsabilidad como siervo. Pero desde el punto de vista del ideal de Dios, el ser humano es responsable. Pero Lucifer es responsable, también tiene su responsabilidad, pero como siervo. No cumplió la orden de Dios, se rebeló contra Dios. Y hay una injusticia y hay una situación donde realmente Lucifer se aprovechó de la inocencia de Adán y Eva y los desvió del camino. Pero desde el punto de vista de lo absoluto, del ideal de Dios, Adán y Eva aún así tienen que sentirse que ellos son responsables porque ellos están por sobre todas las cosas, por sobre la creación y por sobre los ángeles. Esto tiene que, este nivel de conciencia tiene que brotar ahora en nosotros. Y yo tengo que descubrir si yo soy responsable, Hanul Pumonín, a pesar de que fue injusto, a pesar de que no tenía chance Adán y Eva de darse cuenta de lo que Lucifer estaba haciendo, porque los fue contaminando de a poco, los fue apartando de Dios, los colocó como enemigos, pero a pesar de que creó un mundo caído, pero yo ahora sé que yo soy responsable, Hanul Pumonín, no es Lucifer. Si yo digo que Lucifer es responsable, entonces le otorgo a él el poder por sobre mí. Ese es algo tan increíble, querido hermano y hermana. Hay que orar para sentirlo,
Cuán maravilloso es decir yo soy responsable y no atribuirle la culpa a otra persona. Cuando usted le atribuye la culpa de su vida, de su situación a otra persona, la otra persona entonces tiene el poder, toma el control sobre uno. Eso de acusar a otro viene de Adán y Eva, porque ya ellos, después que cometieron los errores, completamente perdieron el sentido común de lo que tenían que hacer, perdieron el foco, entonces se tornaron en adolescentes llenos de miedo, llenos de culpa, ¿no? Y ellos actuaron con un criterio caído, inmaduro, y se acusaron. Lucifer influenció ciertamente para que Adán y Eva se acusaran, ¿no? Mira, Adán, Eva fue la que te engañó. Entonces Adán fácilmente le echó la culpa a Eva. Y después a Eva, Eva, la serpiente te engañó. Entonces bloqueó completamente su mente original. Y si todavía tenían ellos algún sentimiento de responsabilidad y su conciencia les decía que ellos eran responsables cada uno, ellos tenían que asumir responsabilidad, Satanás los llenó de miedo, de la ira de Dios, que ciertamente también Lucifer les inculcó. Mira, Dios no tiene mucha ira. Y ellos fueron creando una imagen de Dios lleno de ira, de rabia, de venganza hacia ellos. Eso hay que profundizarlo y lo vamos a estudiar un día, querido hermano y hermana, para que podamos nosotros saber bien dónde está parado Dios en medio de todo esto. Porque vamos a tener que explicar a la gente nosotros quién es Dios. Y vamos a tener nosotros que hacer el esfuerzo de demostrar que Dios no tiene nada que ver con derramamiento de sangre. Que al fin y al cabo, el derramamiento de sangre que ha habido en la historia humana ha sido nuestra propia culpa. Ha sido por nuestra propia responsabilidad, aunque hayamos sido engañados como adolescentes o niños tal vez. Lucifer no sabemos desde cuándo comenzó a influenciar negativamente a Adán y Eva, tal vez desde los 8 años, 10 años, ahí en adelante. Entonces nosotros tenemos que ser las personas que van a liberar a Dios. Eso se trata, liberar a Dios, testificar de la verdadera situación de Dios, que se ha encontrado colocado en la silla del juicio, ha sido juzgado por el ser humano, que lo ha querido analizar profundamente y ha descubierto que Dios, no puede existir ese Dios que creó este mundo lleno de sufrimiento. ¿Cuántos filósofos dijeron, no, simplemente entonces si existe un Dios, Él creó y se fue? Nos dejó a nosotros aquí a resolver, a vivir este mundo así como... Pero no hay nada más equivocado que eso. Dios es inocente y nos otorgó en su corazón. Dios quería que nosotros pudiéramos ser muy felices y en el corazón de Dios, en su mente, Él soñaba realmente con que este mundo pudiera ser un mundo libre. Lo que más Dios quería, que el ser humano pudiera ser libre, libre para disfrutar del amor verdadero, libre para devolverle el amor verdadero a Él, sin que Dios tuviera que influenciarnos en nada, sino que libremente. Imagínense qué peligroso es eso. Era realmente una apuesta maravillosa si hubiera resultado, pero era una apuesta que Dios estaba colocando ahí en la creación. Si resultaba, este mundo hubiera sido un mundo maravilloso donde el ser humano podría haber disfrutado de absoluta libertad dentro del principio. Todos nosotros, libres, 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 libres. Eso significaría miles y millones de personas que estarían expresando su naturalidad individual. Cada uno de nosotros sería una entidad maravillosa expresando su naturaleza original libremente, sin interferencia y sin influencia de nadie. Ni por miedo, no habría nada de miedo, no habría nada de trauma. Seríamos hermanos y hermanas en este mundo, donde individualmente estaríamos nosotros compartiendo nuestra naturaleza original verdadera, ¿no? Y amando a los demás. Y Dios en medio de nosotros. Sería un mundo feliz. Eso en la mente de Dios existía ese sueño del amor de Dios fluyendo por todas las direcciones, en completa libertad. En completa libertad.
Entonces la libertad que Dios nos dio es lo que al final también se fue en su contra. Habernos dado libertad fue al final lo que tornó su creación una creación complicada y se fue por el lado opuesto completamente, por la libertad. Entonces Dios tiene que llegar al punto donde nosotros podamos comprender realmente el amor de Dios y libremente cambiar nuestra vida, libremente reconocer su ideal y libremente pedir perdón a Dios y libremente agradecerle por su sueño que Él tuvo y libremente cambiar mi vida. Todo libre, querido hermano y hermana. Dios quiere que al final del día, nosotros podamos retornar a Él libremente. Que la decisión que yo tome de amar a Dios, de cambiar mi vida, no sea por miedo, no sea por imposición, sino que libremente. Yo siento que Dios desea tanto que el ser humano pueda llegar a ese nivel donde libremente decide amarlo, libremente lo reconoce, es decir, volvemos a la libertad que Él quiere que nosotros sintamos. Que en ningún momento sea por miedo a Él o por miedo al castigo, por miedo a la indemnización y todas estas cosas. Justo hoy quería leer sobre la indemnización, el concepto que Hunjinin nos enseñó a ver de otra forma. Entonces, la libertad es preciosa, ¿no? Y al ser humano no le gusta cuando descubre que ha sido manipulado. Cuando el ser humano descubre que fue manipulado, se enoja. Se enoja cuando descubre que fue manipulado, fue engañado. Hace un proceso contra la persona que lo engañó, ¿verdad? Lo lleva a la justicia. Fui estafado, fui engañado, fui manipulado, me obligaron a hacer eso sin que yo supiera. ¿Cuántas denuncias hay? Pero cuando hablan de Dios, dicen, ¿por qué Dios permite que suceda eso? Es decir, quieren que Dios manipule al ser humano. Estoy seguro que si Dios interviene lo vamos a acusar. Es tu culpa, Dios. Yo pienso diferente de la decisión que tú tomaste. ¿Por qué no me preguntaste? Yo quiero decidir por mí mismo. Somos conflictivos. Cuando vemos que las cosas van negativamente, acusamos a Dios. Pero si Dios interviniera, lo acusaríamos porque está interviniendo, no me está dejando ser libre. De todas maneras, Dios no se involucra en la decisión que nosotros vamos a tomar. No manipula la voluntad. No puede Él ir en contra del principio de la libertad que tenemos nosotros. Pero sí ha creado un ambiente, luego que Jesús con los ángeles, también podemos decir que Dios ha estado indirectamente trabajando a través de la historia. Por eso el Padre muchas veces habla y Dios mandó a los israelitas. Entonces, indirectamente Dios ha estado guiando a los ángeles, pero no ha sido Él el que ha tomado decisiones, las decisiones de mandar a matar o castigar. No ha nacido nada de esto en el corazón de Dios, querido hermano y hermana. Y nosotros tenemos que sentirlo esto profundamente. Nosotros tenemos que representar al Dios de amor para las personas. Nosotros que estamos acá ahora. Nosotros somos responsables de limpiar la imagen de Dios que ha sido ensuciada por Lucifer, por Satanás. Desde el primer día comenzó a engañar a Adán y Eva, diciéndoles que Dios está con mucho enojo ahora. Él mismo los engañó. Y ahora el mismo Lucifer está diciéndoles, Dios ahora está muy enojado con ustedes. Y fuimos cayendo en la trampa de Satanás. Y Dios fue quedando cada día más lejos internamente de Adán y Eva. Ahora nosotros vemos a Dios que está muy enojado. Fíjense, hermanos, en usted mismo, analicen su vida, analicemos nuestra propia vida. Cuando cometemos un pequeño error, automáticamente nuestro interior, nuestro inconsciente, o lo que sea que tengamos adentro, percibe que Dios está enojado. Vean cómo el mecanismo este continúa funcionando dentro de nosotros. Algo dentro de nosotros me da la impresión de que algo superior está enojado, porque esto sucede a nivel inconsciente en todas las mentes de las personas. Aún en aquellas personas que viven en la selva, algo sienten que la madre naturaleza está enojado con ellos y los va a castigar. Siempre existe esta impresión que quedó grabada desde la caída de Adán y Eva, de ver a Dios
como un Dios que se enojó y en algún momento va a descargar su ira sobre mí. Nosotros todavía lo sentimos esto en nuestro corazón. Obsérvese. ¿Cuál es el primer sentimiento que usted tiene cuando ve que algo no salió bien y cometió un error? Analice. La primera emoción es: Dios está enojado. Lo primero. En Dios puede que nosotros analizamos un día lo que es el Han, que es un sentimiento, pero no de ira, de odio. Es un dolor que Dios siente en el corazón, como cualquier padre siente cuando su hijo no cumple sus expectativas, su expectativa que tiene. Pero nunca ira, nunca odio hacia su hijo o hija. Nunca puede surgir eso, a menos que tenga un problema mental, puede ser. Tiene un problema mental, tiene un bloqueo, tiene un trauma, puede ser que brota la ira. Es como se dice iracundo, una persona iracunda. Pero Dios es un Dios sano, es el creador del universo, no viene con trauma de su infancia, Dios. Dios es la fuente de todo amor, de toda belleza y de toda bondad. Nunca en su corazón existía la posibilidad de un mundo lleno de odio, donde él iba a formar parte también, castigando al ser humano, brotando de alguna parte de él ira y odio y celo, que es justamente lo que las preeminencias de amor aclaran muy bien. El amor todo lo puede, todo lo cree y todo lo acepta. Nunca se irrita, nunca desea el mal. Esa es una descripción que San Pablo apóstol sintió espiritualmente de lo que es el amor divino, el amor de Dios. Entonces imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros. Hay que estudiar entonces, hay que estudiar las palabras del Padre. Hay que estudiar para limpiar la imagen de nuestro Dios, de amor que tenemos nosotros para las personas. Entonces el pueblo judío especialmente, que se quedó con el Antiguo Testamento, concibe, aunque ellos ven el amor de Dios de alguna forma, no es que no existe una imagen amorosa de Dios, también existe una imagen amorosa de Dios, pero básicamente Dios es un Dios de los ejércitos, es un general poderoso que ejerce su autoridad a través de la fuerza que Él posee como creador. Básicamente es el criterio de Dios en su imagen general para las religiones antes de Jesús. Es muy complicado, ¿no?, cambiar los conceptos sobre la naturaleza de Dios, aún para nosotros, hermanos y hermanas, que de alguna forma siempre le vamos dando una interpretación siempre para el lado del miedo. La misma indemnización que Jungerin dice, la indemnización, ustedes tienen que ver que la indemnización es el amor de Dios. Ahí ya uno queda pensando, siempre me enseñaron que la indemnización es un castigo, es algo que acumulé y estoy pagando. Ahora Jungerin dice que la indemnización tienen que verlo como el amor de Dios, como una tremenda oportunidad para avanzar en un aspecto, ¿no? Entonces, es muy parecido también con la idea de Dios, ¿no? Pero como cargamos esta herencia, ¿no?, de haber visto a Dios con esta imagen, es difícil cambiarla. Es difícil cambiarla. Y si hemos crecido dentro de una familia disfuncional, por ejemplo, yo no tuve papá. Para mí decir papá era una cosa difícil, nunca decía. Decirle a Dios, yo podía decir Dios, pero decirle a Dios Padre, usted no sabe cuánto yo luché en la Iglesia de Unificación para poder decir Padre, me causaba toda una incomodidad adentro, decir Padre Celestial, porque venía cargado con un trauma. Es decir, la imagen de Dios todavía se bloquea más todavía, basado en la relación que yo tuve con mis padres, porque el ser humano fue creado para ir absorbiendo y comprendiendo cada vez más el amor de Dios a través de los padres, de los padres, de los abuelos, de los padres, directamente. La imagen de Dios se iría diversificando cada vez más, pero en forma positiva estoy hablando, a través de estas experiencias de los abuelos, de los tatarabuelos. Cada vez más el amor de Dios sería más y más clarito, más potente, más profundo.
Pero con la caída esto se vio afectado y en el caso mío, yo creo, o en el caso de que haya tenido sus dos papás, depende mucho de la relación que usted tuvo con su papá, con su mamá. También eso causa un bloqueo hacia Dios. Porque lo más próximo de Padre, cuando decimos Padre Celestial, lo más próximo de Padre Celestial es mi propio Padre. Cuando uno dice Padre Celestial, inmediatamente busca una referencia, que es mi propio Padre, entonces. Y yo no tengo ese padre, no tengo experiencia de tener un padre. Imagínense lo que significa crear una idea nueva de un padre que me ama, cuando no lo tuve al lado. Y cuando fue causa de bullying, fue causa de trauma, fue causa de muchas cosas en la vida de esta persona joven, ni cuando era niño. Es muy difícil para Dios entonces, también. Muy difícil que Él pueda mostrar su amor hacia nosotros, que siempre yo te he amado, siempre yo los he amado a todos ustedes. Los amo de la misma forma como cuando comencé a imaginar que sería este mundo maravilloso. Esa imagen de ustedes la tengo en mi mente. Dios podría decir, yo los amo de esa forma. Ustedes no saben lo que significa ese amor que yo siento por ustedes, que me arriesgué a crear este mundo usando todo mi poder, toda mi inteligencia, toda mi fuerza, toda mi energía para ver ese mundo maravilloso que yo concebí en mi mente. Ustedes no saben cuánto amor, nunca ustedes han podido acercarse siquiera a la comprensión del amor que yo tengo por ustedes. Dios podría decir, no saben, no hay en el mundo algo que se asemeje al amor que yo tengo por ustedes. No, y no lo hemos conocido, señor Wolf, ese amor. Porque un poquito que un niño sea afectado en su crecimiento espiritual, ya se distorce completamente su visión del mundo. Un poquito, chiquitito, ya fue afectado por alguna actitud de los padres dura o agresiva, ya hizo una impresión, una marca en su inconsciente que le va a impedir ver el mundo desde una forma linda, porque ya quedó una marca. En el mundo ideal, el desarrollo de la espiritualidad del ser humano en el mundo ideal sería algo pero tan precioso, habría un cuidado tan extremo para que nada afectara esa primera etapa del amor, del desarrollo de la espiritualidad de un niño. Sería pero completamente un mandamiento absoluto de amar sin causar ningún daño en la naturaleza original de los niños, de los bebés. Desde la propia preparación antes de los novios sería una preparación ya de absoluta seriedad y pureza y verdad y libertad. Entonces no habría mancha ni ningún obstáculo, ninguna cosa que causara daño en los niños para que después, cuando ellos crezcan, su percepción sea completamente pura. Podrían entender y recibir el amor de Dios, que Dios quiere que sintamos su amor. Dios quiere que uno sea impactado con su amor y por lo tanto brota dentro de nosotros una inmensa gratitud hacia Hanul Pumunim por hacerme sentir ese amor, por lo cual yo fui creado, ¿no? Y tengo dentro los elementos para sentir ese amor de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, disculpen que nos fuimos otra vez por todas estas reflexiones, pero es un tema que estamos nosotros acá, ya lo hemos dicho varias veces, estamos analizando a Dios. Estamos analizando a Dios y tenemos que saber nosotros conversar con nuestros hermanos y hermanas que todavía ven a Dios como un Dios que ejerce su poder, su autoridad y que Él castiga cuando el ser humano le desobedece. Eso no es en el corazón de Dios, no existe eso. Somos nosotros mismos que, como dijo Jesús, o como dice el lenguaje popular, si tú siembras viento, cosecharás tempestades, pero tú sembraste los vientos, vas a cosechar tempestades. Por eso cuando la gente tiene esta experiencia con Dios, cuando va al mundo espiritual, las personas inmediatamente sienten que yo soy responsable. Inclusive hay una percepción en el mundo espiritual de donde las personas ven las consecuencias de mis acciones sobre la persona. Y lo que se originó luego en cadena
por mi actitud. Entonces, en el mundo espiritual hay una conciencia total de lo que fue mi responsabilidad. Y con esto termino, querido hermano y hermana, que me da en mi corazón tanta agonía. Cuando uno piensa en Dios, cuando estas personas van al mundo espiritual y Dios los recibe con tanto amor, pero uno cuando vaya al mundo espiritual y Dios lo reciba con tanto amor, uno sabe que Dios en su corazón está sufriendo, pero Él prepara este regalo. Es como un padre que está totalmente, ha sufrido toda la vida. Dios ha sufrido siempre, desde que comenzó su creación, pero aún así prepara un regalo de amor, ¿no? Nos recibe con amor a todos nosotros. Pero atrás nosotros sabemos que Dios está con agonía, una agonía tremenda en su corazón, pero prepara este regalito donde nos recibe, nos da la bienvenida al mundo del corazón y nos muestra su amor profundo, pero en el fondo con lágrimas, ¿no? Está sufriendo en el fondo de su corazón, pero no, Él se esfuerza por dar, es como un padre que ha sufrido mucho, un padre o una madre, pero juntó su dinerito y le dio un gran regalo, compró un regalito a su hijo e hija que viene a visitarlo. Pero el hijo y la hija sabe de que el papá o la mamá tuvieron que sacrificar, de comprar muchas cosas que necesitaban. Entonces nosotros vamos a recibir este amor de Dios, pero nosotros queremos consolar a Dios, porque sabemos que en el fondo Él o ella está sufriendo, ¿no? Y necesita de nosotros, querido hermano y hermana. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros estaríamos concluyendo con el Jundoquía hoy día viernes y nos vamos nosotros hoy día en la noche al sur con Kenji. Vamos a hacer una visita y el sermón, si Dios quiere, va a ser transmitido desde Conce, desde la casa de Pachón. Vamos a transmitir para el resto. Me gustaría, Miguel, si puede hacer una oración cortita, bien cortita para que terminemos, por favor. Muy buenos días, Padres Celestiales, amados Padres verdaderos. Queremos agradecerle, Padre Celestial, por su guía, que nos está tratando de educar en cuanto a su amor verdadero, un amor de Padre y Madre verdadero que siempre nos quiso cuidar y no atacar ni maldecir, sino que todo lo contrario, es bendecirlo siempre, perdonarnos y ojalá reconciliarse con nosotros desde el primer minuto que Adán y Eva se alejaron de su corazón, Padre. Por eso, Padre, queremos orientarnos nuestra vida, tener esta conciencia, reconciliarnos con usted de verdad y no sentir, Padre Celestial, que usted en algún minuto nos odió o odió a la humanidad o la castigó a niveles de muerte o extremáticamente, Padre. Por eso, Padre, queremos, ojalá, restaurar nuestra identidad original, crear nuestro nivel de conciencia elevado junto a nuestra Madre verdadera y caminar en esta nueva etapa de la providencia, tratando de testificar con este corazón de que usted ama a toda la humanidad y no es un Dios de castigo, Padre. Padre, muchísimas gracias por estar siempre junto a nosotros, cuidarnos y bendecirnos y darnos su palabra. Queremos así orar y extender esta pequeña oración en el nombre de los presentes y en el propio nombre de Miguel Arias Lee, una familia bendecida central, Ayú. Ayú. Que estén muy bien, que tengan muy buen día. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Que todos. tengan buen día. Buen día, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Ahora sí. Nos vamos. Chao, chao.